Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo y en la parte de arriba un semicírculo. O sea, en la parte de arriba tiene montado un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, expresar el área A de la ventana como función de el ancho de la ventana. Y aquí tenemos un dibujito. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Está interesante? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para hacer pasar? Bueno, pues vamos a hacer esto rápidamente. A ver, tenemos aquí la ventana. Vean que la voy a marcar un poco más. Es así. Fíjense, este es el marco, pero en realidad la ventana nada más es esto. Esto es la ventana. Lo demás es el marco. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Eso es la ventana. Muy bien. Entonces, si se fijan, está formada o está determinada por un rectángulo y un semicírculo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Lo que yo sé es que el perímetro de la ventana es de 30 pies. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo este perímetro? Si se fijan, es el perímetro del rectángulo más la mitad del perímetro de la circunferencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo nada más conozco el ancho. Forzosamente necesito otra dimensión que viene siendo la altura. ¿Sí están de acuerdo del sí? Porque, a ver, el radio, ¿cuánto vale el radio del semicírculo? X entre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ancho viene siendo el diámetro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el radio es la mitad. No hay bronca en cuanto a la circunferencia. Pero sí nos hace falta la altura de la ventana. ¿Cómo le llamamos? Pues como quieran. Si quieren vamos a llamarle Y. ¿Sale? Entonces el perímetro es, ¿qué cosa? Es X más 2Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Este X más 2Y viene siendo esto de aquí, este perímetro. Este ya no cuenta. El que falta es el de la semicircunferencia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Que sería pi por radio al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Pi por radio al cuadrado. Ahí está. Bien. Y esto debe de dar 30 pies. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero mi ejercicio me pide que exprese el área en función de X, en función del ancho. El área de la ventana, ¿a qué va a ser igual? Pues al área del rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es el del rectángulo, vamos a poner aquí abajo, rectángulo. Más la mitad del área del círculo, que viene siendo pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Este es el del semicírculo. Ahí está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué notan? Que el área no está en función de una variable, está en función de 2. ¿Quiénes son las variables X y Y? Si se fijan que aquí tengo la Y. ¿Sí o no? Sí. Entonces tiene que ser nada más pura X. ¿Cómo le hago? Para ello utilizo esta relación de acá. Esta relación me va a permitir, ¿qué cosa? Despejar Y. Si despejo Y, ¿qué me queda? 30 menos X menos pi por X cuadrada sobre 4. O sea, 30 menos X por 1 menos pi cuartos. ¿Por qué menos? ¿Mande? Pero creo que al principio tiene que ser pi por X. Sí, me falta el 2. Me falta el 2. Todo sobre 2.
Sí. Todo sobre 2. ¿Sí estamos? Y el 4 de 2. Porque es al cuadrado. Pero no se cuadrado para sacar el perímetro. ¿Mande? Pero no se cuadrado para sacar el perímetro. Eso es por cuadrado. No debería entre 2, porque eso no Sí, tiene razón. A ver, el perímetro de... Aquí está, es que aquí está mal. El perímetro del círculo es 2 pi por radio. ¿Verdad? Yo estoy poniendo ahí la del área del círculo. Sí. 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 El perímetro del círculo es 2 pi por radio o pi por diámetro. Entonces sería pi por x. ¿Puede ser así? ¿Sí están de acuerdo? Y esto vale 30. Sí, cierto. 30 pi. Sí, porque es x más 2y más que es la mitad del círculo. Pero es el perímetro. Y el perímetro del círculo es 2 pi por radio o pi por diámetro. Entonces, esto de aquí es el perímetro del círculo. Perímetro del círculo aquí, y esto lo voy a poner así. Es el perímetro del rectángulo. Pero fíjense que es el perímetro nada más de esta parte. Ahora, se preguntabas por qué. ¿Por qué 2? Porque son 2 alturas. Acuérdate que es perímetro. Ese de aquí es perímetro. ¿Sí? Pero sí es cierto. Aquí estaba mal. Ahora sí, ya todo está bien. Creo que lo del área sí está bien, ¿verdad? Sí, porque es pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces de aquí vamos a despejar y. Si despejo y, ¿cómo queda? Queda 30 menos 2y menos x menos pi x. ¿Sí o no? Entonces va a ser así. Pero este no dice 2y. Esperen, este doble no va. Sí, pero no. Así. Ahí está. Sí, porque es el x y pasa para allá, el pi x también, restando y luego lo dividiendo. Sí. Muy bien. Y ahí está. Aquí quedaría como más. Ahí está, sobre 2. ¿Sí? Si factorizamos el menos, ¿no? Pero es que la fórmula del perímetro es 2 pi por radio. ¿Ok? ¿Perímetro de qué? Del círculo. Pero entonces, ¿cómo se la suma a la mitad? No, es 2 pi por radio. Ese es el perímetro del círculo. O sea, pi por diámetro también es otra forma. Pero el diámetro es el que vale x. El diámetro es el que vale x. Y ahí radio tiene x entre 2. Por eso, ¿dónde? ¿Aquí? No, arriba del perímetro. Ahí según es pi por radio, ¿no? No, Por diámetro. por diámetro. Entre 2 sobre 2 para que sea la mitad, para que sea el círculo. Sí, cierto. Aquí sí nos falta ese 2. Sí. Sí, es que no lo dividí entre 2, perdón, sí, cierto. Tienes razón. Tienes razón. A ver, entonces vamos a parar de nuevo. Tenemos que despejar quién. Y. El perímetro vale 30. Entonces, la x pasa, 30 y se queda. La x pasa restando y así. ¿Verdad? Y todo sobre 2. Todo sobre 2. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 60 menos 2x menos pi x sobre 4. Si hacemos la resta en el numerador y luego hacemos el sándwich. ¿Sí? Acuérdense, de aquí le ponemos un 1 y un 1. Entonces el común denominador va a ser aquí el 2. Sería 2 entre 1 a 2 por 30, 60 menos 2 entre 1 a 2 por x menos x menos pi x y luego hacemos el sándwich en los cuerpos de 4. ¿Sí es así? ¿Sí o no? ¿No? A ver. ¿Quién es el común denominador? 2. Aquí tenemos un 2
2 entre 1 a 2 por 30, 60, menos 2 entre 1 a 2 por x, 2x, menos 2 entre 2 a 1 por pi, x, es así. ¿No? 2 entre 2 a 1 por pi, x, pi, x. Y luego hacemos el sándwich, una vez y nos queda de esta forma. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces ahora sí. XY, pero Y es ese chorizo de acá. Entonces va a ser x por 60 menos 2x menos pi x sobre 4 más pi, aquí vamos a hacer la operación x cuadrada sobre 4 entre 2. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Y podemos hacer una simplificación. A ver, aquí va a ser menos pi x sobre 4, así, más pi x cuadrada sobre 8. ¿Ok? La podemos dejar así, o podríamos simplificar si quieren. El común, lo voy a simplificar, pero nada más si lo dejan así está bien. Y aquí el común denominador sería 8. 8 entre 4 a 2, o el chorizo de arriba va a quedar 120x menos 4x cuadrada. Este es negativo, aquí ya no le puse el signo porque le borré, pero es negativo. Entonces sería menos 2 pi x cuadrada. ¿Sí? Luego más 8 entre 8, 1 por pi x cuadrada, así me va. ¿Sale? Y luego pues podemos ahí simplificar, ¿no? 120x menos 4x cuadrada. Aquí sumamos y nos va a quedar menos pi x cuadrada sobre 8. ¿Verdad? Y habrá quien diga, pues aquí podemos hacer esto. Factorizamos x cuadrada de aquí. A ver. 4 menos pi. Aquí incluso podemos hacer la operación, pero recuerden que pi es irracional. ¿Sale? Entonces así quedaría. Ahora, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Acuérdense que x, ¿qué cosa? X tiene que ser mayor que 0, al igual que y. Tiene que ser mayor que 0, porque de otro modo, ¿qué pasa? Serían cantidades negativas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, sí podemos sacar el dominio, ¿eh? A ver, hasta ahí, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Vamos a sacar el dominio, pero Tomás, pregunto, ¿dudas, preguntas hasta allí? ¿No? ¿Qué problema es? 55 de qué capítulo? 1 punto ¿qué? 1.1. Ok. 55. A ver, aquí está. X cuadrada más 4x sobre 2 ¿55? Ah, 56, con razón. Aquí está. Dice 15x cuadrada menos x cuadrada sobre 8. Aquí ese 15 es 120 entre 8. ¿Sí? Si dividen 120 entre 8 les da ese 15 que está aquí. ¿Sí? ¿Sale? Nada más que no se alcanza a ver. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí estamos?
Nada más aquí una cosita, factoricé menos x cuadrada, entonces aquí se hace más. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, vamos a sacar el dominio. Se supone que esto es ¿qué? Área. Y el área debe de ser ¿qué? Positiva. Entonces, X y Y deben ser positivos. No pueden ser negativos. Sin embargo, no puede tomar X todos los valores positivos. ¿Verdad? Fíjese, aquí si toma ciertos valores, se corre el riesgo de que sea negativo. Entonces, ¿cómo sacamos el dominio? Muy sencillo. Si se fijan que es un cociente, ¿verdad? Para que un cociente sea positivo, tanto el numerador como el denominador o deben ser positivos o deben de ser negativos. ¿Estamos de acuerdo? Pero el numerador no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque X no puede ser negativo. Entonces, vamos a analizar el numerador. Vamos a analizar el numerador. El numerador debe de ser positivo. Con el denominador no hay problema, pues porque es 8. Ese es positivo. ¿Sí? Pero el que sí pudiera ser negativo es 4. Ahora, es una desigualdad. ¿Sí? Obviamente no está tan sencillita. Pero vamos a hacerla. ¿Se acuerdan cómo le hacíamos? Voy a cambiar de color para que vamos. ¿Qué era lo que hacíamos? La convertíamos en ecuación para encontrar los extremos. ¿Se acuerdan, sí o no? Y aquí no es, ahí no es X, aquí es Y. A ver. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer aquí? Que está fácil factorizar. ¿Sí están de acuerdo? Sería X por 120 menos X por 4 más pi. Así, igual a 0. Entonces, para que este producto valga 0, se necesita que este sea 0, es la primera raíz, o esta sea 0. ¿Sí? Bien. Esta, pues tacha. X no puede valer 0, porque si X valiera 0, pues no tendríamos ventana. ¿Sí? Vamos acá. Y aquí el espejo X va a ser 120, bueno, menos 120 entre menos 4 más pi. Pero menos entre menos se va a hacer más. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Más o menos este valor aproximadamente ¿cuánto es? A ver, 120 entre paréntesis 4 más pi. O más fácil, 120 entre 7.1415. 120 entre 7. Ajá. No, el 120 pasa negativo y luego menos, como es factor, es como si... Ajá. Y luego ya menos entre menos ya da más. Entonces 120 entre 7.1415. ¿Cuánto nos da? Aproximadamente. 16.80. Bueno, entonces ¿qué pasa? Aquí tenemos el 0, aquí el 16.80. ¿Sí? Y vamos a ensayar. Estos cuates tachen. ¿Por qué? Porque la X no puede ser negativa. Vamos a poner solo de aquí. Por ejemplo, uno sencillito de 10. El 10. A ver. 120 menos 10 por 7.1415 48.58. 120 menos 10 por 7.1415, 48. Positivo, ¿verdad? Sí. Está positivo. Y si nos buscamos uno de aquí, por ejemplo el 20, sería 120 menos 20 por 7.1415. Menos 20. Ya negativo. Entonces, ¿dónde? Aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Aquí, sin coger los extremos. Porque si los coge van a 0. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto,
La ventana solamente puede tener un ancho entre quién? Entre 0 y 16 puntos. ¿Sí? Ajá, ese sería el dominio. Pero bueno, en un examen médico, ¿no? También de por sí ahorita. Ahí como que me resbale. Bueno, ahí está otro ejercicio. Sale. Pues bueno. A ver. Acá está. ¿Ya hicimos el de la caja? ¿Ya? Bueno. Muy bien. Pues miren, vamos a ver ahora lo que vienen siendo funciones pares o impares. ¿Sí? Este tema es muy interesante. El de las funciones pares e impares. Voy a borrar aquí. ¿Sí? ¿Sí le borramos? Bueno. Déjenme nada más hacerle un poquitín para acá para que se alcance a ver un poco más eso. Y para acá. Sí, eso es. Bueno. Alguna vez me hablaron de que iba a hacer un pase porque no me lo han traído. Bueno, vamos a ver. Funciones pares e impares. Miren, eso está aquí en su libro. De hecho, no lo voy a anotar. Les voy a decir en qué página está. Porque ya ven que estos ejercicios son de funciones pares e impares. Ese tema obviamente viene en la teoría acá arribita. Funciones por partes, prueba de la línea vertical. ¿O viene más acá abajo? Sí, aquí está. No, tampoco. Simetría, viene en este tema. Fíjense, este tema de simetría se refiere a la gráfica, la simetría de la gráfica con respecto a el eje Y con respecto al origen. Nada más. Uno pudiera pensar, bueno, pero pues también debe de haber simetría con respecto al eje X. Sí, pero si una función, bueno, si una gráfica es simétrica con respecto al eje X, no va a ser función, va a ser una relación. ¿Sí? Entonces, solo las funciones pueden tener simetría con respecto al eje Y o con respecto al origen. Y eso aquí lo estamos viendo. Si se fijan en esta gráfica, que está con rojo, pues obviamente la gráfica de una función es simétrica con respecto al eje Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y esta que tenemos acá es simétrica con respecto al origen. Hagan de cuenta que al hablar de simetría es como si actuara como un espejo que refleja, ¿verdad? Refleja una parte con respecto al mismo. Bien. Este tema de la simetría se relaciona con el concepto de función par o impar. Una función par, aquí lo tenemos, función par, es aquella donde par, una función es par si f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Si f de x es igual a f de menos x. Si se fijan, ahí está. ¿Dónde está? Aquí dice, una función que satisface que f de menos x sea igual a f de x para cualquier número x en su dominio, se dice que es una función par. ¿Sale? Entonces, una función par va a ser simétrica con el eje Y. Con el eje Y. ¿Sí? Es decir, esta sería una función par. ¿Sale?
Y una función impar es aquella donde f de menos x es igual a menos f de x. De hecho, eso está por aquí. Aquí dice, si f satisface que f de menos x sea igual a menos f de x para cualquier número x de su dominio, entonces f se dice que es una función impar. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y una función impar va a ser simétrica con el origen. ¿Sale? Va a ser simétrica con el origen. Nada más. El impar es cuando está negativo y el par. No. El par es cuando f de x sea igual a f de menos x. E impar cuando f de menos x sea igual a f de menos x. ¿Sí? Ahora, si una función no satisface ninguna de estas dos condiciones, se dice que no es par ni impar. Así se lee. ¿Sí? O sea, cuando no satisface una de esas dos condiciones. Y obviamente pues la gráfica pues no va a ser simétrica con ninguna de esas. Bueno. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplitos. Dice, determinar, le voy a poner más grande porque me habían dicho que no se ve, que está muy chiquito. Determinar si las funciones son pares, impares o ninguna. Sí, o sea que no sean impar ni impar. Si tú tienes una calculadora gráfica, utilízala para checar tu respuesta visualmente. Bueno, pues vamos a empezar del 65 al 70. A ver, ¿cuál quieren? ¿La 67? Bueno. Dice f de x igual a x entre x más 1. Bueno, ¿cómo le hacemos para averiguar si es par o impar? Pues hay que evaluar f de menos x. ¿Sí? Voy a evaluar f de menos x. Ahora la x va a ser menos x. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Es la variable entre la variable que ahora pues, es menos x, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. ¿Y qué podemos hacer allí? Bueno, se ve fea, se ve rara, y habrá quien diga, bueno, podemos hacer esto. A ver si me entienden a eso, ¿verdad? Factorizamos el signo menos del denominador para que y me quede así, ya se ve más bonita. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pues ya. ¿Pero qué pasa? A ver, tengo que ver si es par. Si es par, se supone que deben ser iguales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Este es igual a esta? Sí. No, no son iguales. No. No, entonces no es par. No es par. ¿Será impar? ¿Será impar? O sea, esta. O sea, acuérdense que impar es así. ¿Sí? Aquí. Igual al negativo. ¿Esta es el negativo de esta? No. O sea, ¿este es el negativo de esa? No. Tampoco. ¿Sí se fijan que no es el negativo? Si fuera el negativo, si esta, el negativo de esta sería así. ¿Sí están de acuerdo? No es. No, entonces tampoco. Tache. Entonces, ¿qué significa? Que no es ni par ni par. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahorita la comprobamos. Ahorita la comprobamos gráficamente. A ver, háganse otra.
Miren, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, este es par. ¿Quieren que veamos? ¿Sí? Ese es par. Te voy a borrar, ¿eh? ¿Sí? La 66 es par. Vamos a ver por qué. Dice, f de x igual a x cuadrada sobre x cuarta más 1. ¿Qué hacemos? Hay que evaluar f de menos x. Y f de menos x es menos x al cuadrado entre menos x a la cuarta más 1. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto es menos x al cuadrado? Pues x cuadrado. ¿Cuánto es menos x a la cuarta? X cuarta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué concluimos? Que aquí sí se cumple esto. ¿Sí o no son iguales? Entonces, es par. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, déjenme ver si hay más ejercicios acá. No, ya no. Pero por ejemplo, una que es impar es la 65. Esa sí es impar. Si quieren vamos a checar. ¿Sí? A ver. Dice f de x igual a x entre x cuadrada más 1. Bueno, vamos a calcular f de menos x. Sería aquí menos x entre menos x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a dar menos x entre x cuadrada más 1? Y si se fijan, este signo menos yo lo puedo poner, ya lo puedo poner en el numerador. Acuérdense, esa es una propiedad, ¿eh? Una fracción negativa significa que menos se lo puedo poner al numerador o se lo puedo poner al denominador. No hay bronca. Es lo mismo. ¿Sí? Aquí, pues obviamente, para que se vea bonito, pues se lo pongo a toda la fracción, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Que este es el negativo de este. ¿Sí o no? ¿Eh? Este es el negativo de este. O sea que, ¿qué cosa? Que se está cumpliendo esto. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que es impar. ¿Sí? A ver, vamos a checarlas. Recuerden que a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno. Déjenme hacerlo más grande. Sí, ya platicamos de este, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya lo consiguieron? Consíganlo para que hagan se ayuden para estudiar. Está muy... De todas formas voy a esos archivos se los voy a compartir. Ya pude recuperar mi cuenta de WhatsApp. Entonces, pues yo creo que en esa semana hago los grupos para mandarles información sobre todo de este tipo, ¿no? Aunque también se los podemos mandar por correo. Bueno, entonces acuérdense que es con este comando vamos a, miren, acuérdense que yo les había comentado, le pones así, a ver, ahí no me está haciendo nada, es aquí. Vean, es lo elijo y aparece esta pestañita
Y entonces elijo cuál yo quiero, pues es la primera, ¿sí? Luego a veces se tarda, pero bueno, yo ya sé cómo es. Voy a poner la primera función. Bueno, voy a poner esta, que ya quedamos que era impar. Me vengo acá a las paletas. Está aquí en paleta. Ahí está la división. Y es x entre x cuadrada. X cuadrada. Aquí está la potencia cuadrada. Más 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Luego, creo que era entre llaves. Acuérdense que si no es necesario que se la pegan de memoria. Ahí con la pestañita nada más le eligen y aparece. Nada más que a mí no me apareció. Pero bueno, ya para que no haya bronca, de ahí defino a la X de menos 5 a 5. Y le voy a poner otras cositas, como por ejemplo el origen, que me ponga el origen, access origin, que me lo ponga pues obviamente en 0, 0, que por ejemplo me etiquete a los ejes, X y Y, así mayúscula, y ya le cerramos. Y entonces te vas acá a evaluación, y ahí está. ¿Sí se ve la gráfica? ¿Sí se fijan que es una función impar? ¿Por qué es simétrica con el origen? Por ejemplo, este punto, si lo reflejan con el origen, queda aquí. ¿Sí o no? Este punto, si lo reflejan con el origen, queda aquí. Este punto lo reflejan con el origen y queda aquí. Este punto lo reflejan con el origen y queda aquí. Este lo reflejan con el origen y queda aquí. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Bueno, aquí está la función impar. La otra era una función par. Entonces es x cuadrada. Nada más pueden copiar y pegar para que no escriban todo de nuevo. Entonces es x cuarta. X cuadrada sobre x cuarta más 1. La de arriba. Y ya vamos a dejarle todo que lo ponga. Y vean cómo es una función par. Es simétrica con el eje Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Este punto se refleja con el eje Y y queda aquí. Este punto se refleja con el eje Y y queda aquí. Este punto se refleja con el eje Y y queda aquí. Este punto se refleja con el eje Y y queda aquí. Todos. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces es una función par. Ahora, la que hicimos al principio no era ni par ni impar. ¿Cómo era esa función? Por favor, si me la dictan. La primera. X sobre X más 1. No, X cuadrada más 1, ¿no? Sí. X sobre X más 1, sí, cierto. Es una función racional impropia. ¿Ya se fijaron que es racional impropia? ¿Sí o no? Ahí está. O sea que va a tener una asíntota vertical en menos 1. Aunque ahorita no estamos estudiando lo de las... Bien, ahí está. De hecho, aquí está la asíntota. Pero vean, esta no es ni par ni par. No es ni simétrica con el eje Y ni con el eje X. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Pues ahí está. Esto es lo de las funciones pares. Intenten hacer las otras. Miren, por ejemplo, aquí la 68 tiene valor absoluto. Está sencillita. De hecho, creo que esa va a ser impar, pero inténtenla, ya si tienen alguna bronca, pues ya me dicen. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, la siguiente parte se refiere a modelos matemáticos. Modelos matemáticos. Ya empezamos a ver un poquito de modelos matemáticos. De hecho, lo que vimos los ejercicios pasados
el de la caja, el de la ventana, pues son modelos matemáticos de un problema. ¿Sí? En ese caso pues eran problemas de área y de volumen. Y pues aquí esta es una parte central porque la idea es que podamos nosotros modelar un problema del mundo real mediante una función o mediante una expresión matemática. De hecho, aquí tenemos esta figura que dice el proceso de modelado. Si se fijan, yo tengo un problema en el mundo real, aquí está, problema en el mundo real, lo formulo para obtener un modelo matemático, lo resuelvo para obtener conclusiones matemáticas y luego una interpretación, y de esa forma poder predecir el mundo real. Y nuevamente mediante pruebas puedo volver a hacer la retroalimentación. Esto básicamente es pues una especie como del método científico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque experimentamos, observamos, en base a esas observaciones planteamos un modelo matemático, lo resolvemos, vemos si nuestros resultados se aproximan a las situaciones reales y podemos sacar interpretaciones. Entonces, es un mecanismo muy parecido al que utiliza la física, ¿sí? Pero obviamente la ingeniería pues también es así. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de modelos matemáticos. Vamos a empezar por los más sencillitos, que son los modelos lineales. Fíjense, modelos lineales. ¿Por qué modelos lineales? Porque se modelan mediante una función lineal y su gráfica es una línea recta. Hay muchos modelos lineales, ustedes ya los han estudiado desde la secundaria. Por ejemplo, en su clase de física vieron la ley de Hooke, ¿sí o no? La de la deformación de los resortes, ¿sí? La ley de Ampère, ¿sí? Claro, desde un punto de vista muy estricto, no son modelos lineales, eso hay que decirlo. De hecho, los modelos lineales en la naturaleza prácticamente no existen. Sin embargo, se pueden aproximar mediante un modelo lineal. Pero eso vamos a explicarlo más adelante. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde.